Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha levantado la mirada hacia el cielo, buscando respuestas al misterio de la creación, al origen de la vida y a esas luces extrañas que se mueven en la inmensidad del firmamento. Hay quienes dicen que no estamos solos, que desde hace miles de años, civilizaciones de otros mundos han visitado la Tierra, que los antiguos sabían más de lo que hoy imaginamos, y que en sus textos, templos y relatos, dejaron rastros de un conocimiento prohibido. Pero, ¿qué pasaría si uno de esos relatos no viniera de una leyenda pagana ni de una mitología perdida, sino de la mismísima Biblia? Hoy, en Crónicas Prohibidas, viajaremos al año 593 a.C., a las orillas del río Quebar, en medio del exilio babilónico. Allí, un profeta llamado Ezequiel contempla algo imposible de describir con palabras humanas. Una nube luminosa, un fuego resplandeciente, seres con múltiples rostros, ruedas dentro de ruedas que se mueven en todas direcciones. Una visión tan impresionante que durante siglos ha dividido a los estudiosos. ¿Fue una manifestación divina del Dios Todopoderoso? ¿O fue, como afirman los teóricos de los antiguos astronautas, el primer avistamiento ovni registrado en la historia? La respuesta podría cambiar no solo cómo vemos la Biblia, sino también cómo entendemos el universo. A lo largo de los siglos, este pasaje del libro de Ezequiel ha desconcertado a teólogos, científicos y creyentes por igual. Algunos lo llaman el capítulo más enigmático de las Escrituras. ¿Cómo explicar esas descripciones tan detalladas de un objeto brillante, giratorio, con luces, movimiento y fuego? ¿Cómo entender que un profeta del siglo VI a.C. hablara de algo tan similar a una nave moderna sin jamás haber visto una? Para los investigadores de la teoría de los antiguos astronautas, este texto es evidencia de contacto extraterrestre, pero para los teólogos es una de las revelaciones más majestuosas del trono de Dios. Entonces, la pregunta no es solo ¿qué vio Ezequiel?, sino ¿quién se lo permitió ver? Y hoy lo exploraremos todo. Analizaremos las interpretaciones de los teóricos espaciales, profundizaremos en la exégesis bíblica y desentrañaremos el significado espiritual que esconde este pasaje que, aún hoy, sigue encendiendo debates en todo el mundo. Pero antes de sumergirnos en esta travesía de fuego, ruedas y gloria celestial, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio. Aquí en Crónicas Prohibidas, cada historia tiene un misterio, cada misterio tiene una verdad, y cada verdad nos lleva un paso más cerca del propósito eterno. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría desafiar tus creencias, romper tus paradigmas y abrir tus ojos a un cielo que no está tan lejos como parece. Esto es Crónicas Prohibidas, y hoy desentrañaremos el misterio de Ezequiel y el carro de fuego, el primer avistamiento ovni de la historia. Antes de que las puertas del tiempo se abran, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. Activa esa campana para que no te pierdas ninguna de nuestras crónicas y búscanos en Spotify para llevar estos misterios contigo a donde vayas. Ahora sí, aférrate a tus convicciones porque están a punto de ser puestas a prueba. Ponte cómodo, apaga las luces, abre tu mente y tu espíritu. Parte 1. La visión que desafió a la historia. Para comprender la magnitud de lo que Ezequiel presenció, primero debemos transportarnos a su mundo, a su dolor. El año es 593 a.C.
la joya de Israel, la santa ciudad de Jerusalén, yace en ruinas. El templo de Salomón, el epicentro de la fe judía, el lugar donde la presencia misma de Dios habitaba en la tierra, ha sido profanado y destruido por el ejército babilónico. El pueblo elegido ha sido encadenado y arrastrado al exilio. Imaginen la profunda crisis espiritual. No es solo una derrota militar, es el aparente triunfo de los dioses paganos sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La pregunta que carcome el alma de cada exiliado es: ¿dónde está Dios? ¿Nos ha abandonado? ¿Ha sido derrotado junto con su templo? El silencio de los cielos es ensordecedor. En este páramo de desesperanza, a orillas del río Quebar en Babilonia, un sacerdote llamado Ezequiel, un hombre que debía servir en un templo que ya no existe, levanta su rostro, y es entonces cuando el silencio se rompe. Los cielos no solo hablan, gritan con una gloria tan aterradora como majestuosa. En Ezequiel capítulo 1, versículo 4 leemos: «Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de ella un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía brillar como el bronce refulgente». Luego describe 4 seres vivientes, cada uno con 4 caras, de hombre, de león, de toro y de águila. Añade que tenían alas que se movían como relámpagos, y que junto a ellos había ruedas dentro de ruedas que se desplazaban en todas direcciones, sin girar. Para muchos, esta descripción suena como un objeto volador no identificado, un artefacto luminoso, giratorio y metálico. Parte 2. La teoría de los astronautas antiguos. Ahora, debemos hacer una pausa y explorar una interpretación radicalmente diferente que surgió en el siglo XX. Una teoría que intenta leer este texto sagrado no como teología, sino como tecnología. Esta es la perspectiva de los teóricos de los antiguos astronautas. Figuras como Erich von Däniken y, más notablemente, el ingeniero de la NASA Joseph F. Blumrich propusieron una idea impactante, que Ezequiel no fue testigo de una visión divina, sino de un encuentro cercano con una nave extraterrestre. Desde su perspectiva, el texto es un informe técnico mal interpretado por una mente primitiva. El viento tempestuoso y el fuego envolvente no serían la gloria de Dios, sino el ruido y el calor del sistema de propulsión de una nave al aterrizar. Los 4 querubines serían 4 módulos de aterrizaje o helicópteros, con sus alas siendo las palas de los rotores y sus pies de becerro los amortiguadores de aterrizaje. Las famosas ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos, serían, según ellos, una descripción asombrosamente precisa de un sistema de ruedas omnidireccionales equipadas con sensores o cámaras. Y la figura gloriosa en el trono no sería la semejanza de Dios, sino simplemente un piloto alienígena en su cabina de control. La premisa central de esta teoría es que los pueblos antiguos, al encontrarse con tecnología avanzada, no tenían otro marco de referencia que el divino. Por lo tanto, lo que Ezequiel describió como la gloria de Yahvé fue en realidad la nave de un visitante de otro mundo. Según esta teoría, los seres vivientes serían astronautas con trajes especiales. Las ruedas dentro de ruedas serían mecanismos de propulsión. Y el fuego envolvente sería la energía del motor al descender. Incluso la NASA llegó a estudiar este texto. En 1974, el ingeniero espacial Joseph Blumrich, intrigado por la descripción de Ezequiel, diseñó un modelo de vehículo aéreo basado en su relato. El resultado fue un diseño sorprendentemente similar a una nave de despegue vertical. Así nació la idea de que Ezequiel fue testigo del primer avistamiento ovni de la historia. Pero, ¿realmente un profeta de Dios estaba describiendo una máquina voladora?
¿O su lenguaje, tan simbólico y tan diferente al nuestro, escondía algo mucho más profundo? Parte 3. La perspectiva teológica. La gloria de Dios manifestada. Para entenderlo debemos volver al contexto. Ezequiel era un sacerdote del templo de Jerusalén, deportado a Babilonia junto con su pueblo. Allí, lejos del templo, muchos pensaban que la presencia de Dios ya no podía manifestarse. Pero en ese momento de exilio y desesperanza, el cielo se abrió. Ezequiel 1:1 lo dice claramente. Aconteció que estando yo entre los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. No dice que vio seres de otro mundo, sino visiones de Dios. Las criaturas que describe no eran extraterrestres sino querubines, seres angelicales que aparecen también en Éxodo 25 y Apocalipsis 4. Estos no son seres biológicos sino simbólicos, son los querubines, los ángeles guardianes de la santidad y el trono de Dios. Su forma es un sermón en sí misma. La cara de hombre representa la inteligencia, la razón y la cúspide de la creación de Dios. La cara de león simboliza la realeza, la fuerza y el dominio de Dios sobre el mundo salvaje. La cara de buey encarna el poder, la fertilidad y el servicio, representando el mundo doméstico. La cara de águila proclama la soberanía de Dios sobre los cielos y su visión trascendental. Juntas, estas cuatro caras son una declaración universal. El Dios de Israel es el Rey de toda la creación, en la tierra y en el cielo. Su autoridad no tiene fronteras. Las ruedas de la omnipresencia, los Ophanim. Aquí encontramos uno de los elementos más debatidos, las ruedas. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor. Ezequiel 1:16-18. El simbolismo es de una profundidad asombrosa. Rueda en medio de rueda. Describe un giroscopio celestial, un sistema capaz de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Este es el símbolo de la omnipresencia de Dios. El mensaje para los exiliados es revolucionario. Dios no ha sido derrotado, ha venido a ellos. En Ezequiel 1:26-28, el profeta concluye: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono, una apariencia de hombre sentado sobre él, como el aspecto del arco que aparece en las nubes en día de lluvia. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Lo que los hombres llaman ovni, Ezequiel lo llamó la gloria del Señor. La diferencia no está en lo que se ve, sino en los ojos con que se mira. Parte 4. El mensaje espiritual detrás de la visión. Detrás de toda esa simbología cósmica y majestuosa, Dios le estaba diciendo algo a su pueblo. Mi presencia no está confinada a las paredes del templo. Aunque estaban cautivos, Dios seguía moviéndose. Las ruedas eran un símbolo de su soberanía y de su espíritu que trasciende los límites humanos. En Juan 4:24, Jesús reafirma esto al decir: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La visión de Ezequiel nos recuerda que el cielo no necesita tecnología para manifestarse. El fuego, el resplandor y el movimiento eran señales de una gloria viva, no de una máquina metálica. Por lo que en lugar de buscar vida en otros planetas, deberíamos buscar vida en el espíritu, porque la verdadera inteligencia que nos visita no viene de las estrellas, sino del trono de Dios. Parte 5. El veredicto de la fe. ¿Por qué la teoría ovni se queda corta? Aunque la teoría de los antiguos astronautas es intrigante y ha capturado la imaginación popular, desde una perspectiva teológica y contextual, se derrumba. Reducir esta teofanía a una simple descripción de hardware es ignorar el corazón mismo del mensaje. Esto es lo que hace: vacía el texto de significado. La interpretación ovni convierte un poderoso mensaje de esperanza, soberanía divina y consuelo en un mero informe de avistamiento. Despoja a cada símbolo, las caras, los ojos y las alas de su profundo significado teológico, que era perfectamente comprensible para la audiencia original de Ezequiel. 2. Ignora el contexto bíblico. La visión de Ezequiel no ocurre en un vacío. Utiliza imágenes y simbolismos como nubes,
fuego, querubines, que son consistentes a lo largo de todo el Antiguo Testamento para describir la presencia de Dios. Aislar este capítulo de su contexto es un acto de mala interpretación. 3. Subestima al profeta. La teoría asume que Ezequiel era un hombre simple, que no podía distinguir entre lo divino y lo mecánico. Pero él era un sacerdote, un hombre profundamente educado en la ley y la simbología de su fe. Sabía exactamente el lenguaje que estaba usando para comunicar una realidad trascendente que estaba más allá de las palabras. En última instancia, la explicación teológica no es menos asombrosa, es de hecho más asombrosa. No se trata de un ser de otro planeta, sino del ser que creó todos los planetas. No es una nave que viaja por el espacio, sino el creador del espacio mismo, demostrando que ninguna distancia, ni siquiera el exilio, puede separarlo de su pueblo. Y así, nos encontramos al final de nuestro viaje, de pie junto a las orillas del río Quebar, con el eco de la visión de Ezequiel resonando en nuestra mente. Hemos transitado por dos caminos muy diferentes que parten de un mismo texto sagrado. Uno, el de los teóricos de los antiguos astronautas. Es un sendero seductor, pavimentado con la lógica de nuestra era tecnológica. Nos invita a ver engranajes donde la Biblia habla de espíritu, fuselajes metálicos donde se describe la gloria, y visitantes de otros mundos, donde se revela al Creador de todos los mundos. Es una interpretación que, en su afán por explicar lo inexplicable, comete el error fundamental de intentar medir lo infinito con las herramientas de lo finito. Es como intentar analizar una obra de arte sublime describiendo únicamente la composición química de sus pigmentos. Se describe todo, pero no se explica nada de su verdadera belleza o significado. Esta visión moderna, aunque fascinante, vacía el relato de su poder. Lo arranca de su contexto de dolor y desesperanza, lo despoja de su propósito redentor y convierte un mensaje divino de consuelo en un frío informe de campo sobre un avistamiento. Reduce a Dios a un simple piloto y a su gloria a un efecto de propulsión. Pero la visión de Ezequiel es infinitamente más que eso. No es la crónica de quién vino, sino de por qué vino. El segundo camino, el de la fe y la teología, es más exigente. No nos ofrece respuestas sencillas ni modelos a escala. En su lugar, nos invita a ponernos de rodillas junto a Ezequiel, a sentir el vértigo de lo sagrado, a experimentar el asombro abrumador ante una realidad que trasciende por completo nuestra comprensión. Este camino nos enseña que la extrañeza de la visión no es un argumento a favor de los extraterrestres, sino la prueba más contundente de la naturaleza de Dios. Él es el totalmente otro. Su manifestación no puede ni debe ajustarse a nuestras categorías lógicas o científicas, porque si pudiéramos explicarlo completamente, no sería Dios. La verdad central, la joya que se encuentre en el corazón de esta tormenta celestial, es el mensaje del trono móvil. Pensemos en lo que esto significó para los exiliados. Su mundo se había derrumbado porque creían que la presencia de Dios estaba anclada a un lugar geográfico, a un edificio de piedra y oro en Jerusalén. Con la destrucción del templo, creyeron haber perdido a Dios para siempre. Y es en ese preciso momento de abandono absoluto que Dios se revela a sí mismo, no sentado en un trono estático y lejano, sino en un vehículo glorioso, vibrante y todopoderoso capaz de moverse a la velocidad de su voluntad a cualquier rincón del universo. El mensaje es de una belleza y una potencia que nos estremece hasta el día de hoy. Mi presencia no puede ser contenida. Mi poder no puede ser encadenado a vuestras victorias o derrotas. No estoy atrapado en las ruinas de vuestro pasado. Yo he venido a vosotros. Estoy aquí, en Babilonia, en el corazón de vuestro sufrimiento, en medio de vuestro exilio. Este no es el informe de un ovni. Esta es la declaración de amor y fidelidad de un Dios que persigue a su pueblo.
Y aquí es donde este relato de 2500 años de antigüedad nos habla directamente a los otros, en el siglo XXI. ¿Acaso no vivimos muchos en nuestro propio exilio? Exiliados de la esperanza, de la paz, del propósito, atrapados en nuestras propias Babilonias de ansiedad, de soledad, de rutina sin sentido, sintiendo que Dios, si es que existe, está en un lugar muy lejano, confinado a las iglesias o a los libros antiguos. La visión de Ezequiel destruye esa mentira. Nos grita a través de los siglos que el trono de Dios sigue siendo móvil, que el espíritu que movía aquellas ruedas sigue activo, buscando irrumpir en medio de nuestras crisis. Nos asegura que la gloria de Dios no es una reliquia del pasado, sino una realidad viviente que puede manifestarse en el lugar más inesperado, junto al río de nuestras decepciones, en medio del campo de nuestros fracasos. Por lo tanto, la pregunta final no es qué vio exactamente Ezequiel. Los intentos de dibujar los querubines o de diseñar las ruedas pierden de vista lo esencial. La pregunta verdaderamente importante es: ¿estamos dispuestos a escuchar el mensaje que la visión proclama? ¿Estamos dispuestos a creer en un Dios tan grande que su aparición desafía el lenguaje, pero tan personal que atraviesa el cosmos para encontrarse con un alma afligida? El carro de fuego de Ezequiel no es en última instancia un enigma para ser resuelto, sino un misterio para ser contemplado. No es un objeto para ser analizado, sino una presencia ante la cual postrarse. Nos recuerda que en el corazón del universo no hay un vacío indiferente ni una inteligencia alienígena curiosa, sino la gloria personal, soberana y redentora del Dios viviente. Hasta la próxima en otro video desenterrando misterios en Crónicas Prohibidas.